gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice. Amigos, se viene el estreno de Marvel Infinity War en unos cuantos días y no quise desaprovechar la ocasión para realizar un video. Así que si alguna vez te has preguntado qué pasaría si por ejemplo Hulk se pelea contra Spider-Man o si Black Panther se enfrentara contra la Mujer Maravilla, quién ganaría y pues así sucesivamente, pues este tipo de preguntas han sido objeto de fascinación y de discusión desde hace muchísimo tiempo. En cierto modo, esta fascinación ha alimentado sin duda los grandes filmes taquilleros como Captain America Civil War, Thor Ragnarok, Batman vs Superman de DC y por supuesto Marvel Infinity War, juntando a todos los superhéroes del mundo cinematográfico de Marvel para derrotar a Thanos y que si las joyas del infinito y que si el guantelete y que otras cosas más que probablemente no quieren que les diga porque si no les voy a spoilear la película. Pues resulta que los estudiantes de la Universidad de Leicester en el Reino Unido han decidido tomar este viejo argumento y aplicar la ciencia para determinar los resultados correctos haciendo cálculos simples para determinar la viabilidad de los poderes detrás de alguno de los superhéroes más famosos de todo el mundo de los cómics. Estos estudiantes realmente lo único que hicieron utilizaron principios científicos para examinar cuál era el superhéroe más poderoso. La sorpresa fue que este estudio sugiere que Superman puede tener la mayor posibilidad de ganar en una pelea. La universidad publicó los resultados el 12 de junio de 2016, lo cual es bastante coincidencial porque en DC Comics se considera el día de Superman. Aunque en este estudio Superman ganó, parece que ciertos héroes icónicos quedaron fuera de la discusión. No se incluyeron personajes con poderes menos cuantificables como Scarlet Witch, Doctor Strange o inclusive Jean Grey de los X-Men, tal vez porque sus poderes son prácticamente los que los escritores necesitan de acuerdo a la historia que se esté desarrollando en el cómic. Pero otros superhéroes además de Superman tuvieron un alto puntaje en este estudio, como por ejemplo Thor, Wolverine y Mystique, por tener capacidades regenerativas aceleradas, alta producción de energía y capacidad de manipular genes. Incluso Black Bolt de Inhumans, cuya voz letal fue considerada la más destructiva de los superhéroes, además de probablemente ser el superhéroe más destructivo basado en una alta producción de energía capaz de resultar en la aniquilación planetaria. Y en cuanto al superhéroe que no le fue tan bien en este estudio, y odio decírselo a todos los fans del Caballero de la Noche, pero sí, este estudio encontró que Batman era el superhéroe peor equipado. Y es aquí donde los nerds fanáticos del cómic ponen en duda todo este estudio, porque todo el mundo sabe que Batman tiene archivos de todos los superhéroes con todos sus superpoderes y sus debilidades. Entonces él ganaría totalmente, siempre y cuando no menciones el nombre de su mamá Marta en alguna pelea, porque si no, ya lo perdimos. Así que sí, esto es cosa bastante seria. Este estudio literalmente duró 7 años de investigación liderada por estudiantes sobre superhéroes entre 2009 y 2016, los cuales sugieren que sí, Superman podría ser el superhéroe mejor equipado de todos, con una serie de habilidades incluyendo su superataque Super Flare y la posesión de tejido muscular de alta densidad. Para los resultados de esta investigación, estos estudiantes hicieron un cuadro comparativo de personajes y una lista de pros y contras de Superman, Wolverine, Mystique, Batman, The Flash, Thor, Iron Man, Spider-Man, Iceman, Silver Surfer, Black Bolt, entre otros. Así que el link se los voy a dejar en la descripción para que lo revisen. Además, en este otro archivo donde se explican los pros y los contras de cada superhéroe, pues con un poco más de detalle y está basado en los documentos de los estudiantes que también les voy a dejar el link aquí en la descripción. Así que revisen este artículo, chequen los cuadros comparativos y saquen sus propias conclusiones. Así que en los comentarios díganme para ustedes quién es el superhéroe más poderoso. Si les gustan este tipo de videos también díganme en los comentarios para ponerme a investigar un poco más de este maravilloso mundo de los superhéroes y de los cómics. Y eso es todo por este video, espero que les haya gustado. No se olviden de visitar TheBiologistApprentice.com, seguirme en mis diferentes redes sociales y checar la tienda en línea porque ya tenemos productos nuevos, playeras y cojines. Y antes de que se me olvide, le quiero mandar un saludo a Aníbal Malave de Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por seguir estos videos y ahora sí, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.